Gálatas 5, versículos 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Oremos. Señor, damos gracias en esta hora por el privilegio de meditar en tu palabra. Bendiga, Señor, a cada uno de los presentes, que esta noche, Padre Santo, podamos entender un poco más de tu voluntad para nuestras vidas y con humildad, Señor, podamos recibir la enseñanza. Quita de nosotros cualquier mal pensamiento, cualquier pecado, cualquier cosa mala, y que podamos poner toda nuestra atención para escuchar tu mensaje. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Son 9 rasgos del carácter cristiano y ya hemos estudiado los anteriores sábados acerca de 3 de ellos: amor, el gozo, el primer sábado, la paz y la paciencia, el anterior sábado. Hoy vamos a estudiar los 3 rasgos del carácter cristiano que continúan: benignidad, bondad y fe. Comencemos con la benignidad. Libro de Efesios capítulo 4, versículo 32. Efesios capítulo 4, versículo 32. Dice la palabra: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Dice ahí, sed benignos unos con otros. ¿Qué cosa entonces es la benignidad? Estamos diciendo que parte del carácter cristiano, algo que tenemos que aprender, es a ser benignos, ¿no? Benignidad, si buscamos la definición en el diccionario, dice, son los valores de alguien considerado bueno en su esencia. O sea, alguien que tiene buenos valores interiormente. O sea, como diríamos de forma más criolla, alguien que es bien criado. Cuando ven a una persona que tiene malos valores, dice, ay, ese muchacho es un malcriado, dicen, ¿no ve? Un malcriado, esa chica es una malcriada. O sea, no tiene valores, a eso se refiere. Entonces, el ser benigno o la benignidad son los valores que la persona tiene y que lo hacen considerarse una buena persona en su esencia. Ahora, eso dice el diccionario, pero según la Biblia, el hombre natural, la persona natural, no es buena en su esencia. O sea, ni usted ni yo somos buenos. Según la Biblia, usted es malo. Sí, todos los que me están mirando, usted es malo. Como le enseñan a los niños, ¿no? Usted es malo y yo también soy malo, desde el punto de vista de la Biblia. ¿Por qué? Porque tenemos arranques de bondad, pero no siempre hacemos lo bueno. O sea, no siempre somos benignos. A eso se refiere. Entonces, la Biblia dice que somos malos, más bien somos malos por naturaleza. Dice Romanos capítulo 3, versículo 12. Romanos capítulo 3, versículo 12. Dice de esta manera: todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. O sea, ni aunque usted le mire al pastor, al predicador, a los grandes personajes de la Biblia, desde el punto de vista de la santidad de Dios, no hay quien haga lo bueno solamente. O sea, no es que no hacemos cosas buenas, hermanos,
sino que no hacemos lo bueno solamente. Entonces dice ahí, no hay quien haga lo bueno, entre paréntesis decimos nosotros solamente lo bueno, sino que no hay ni siquiera uno. Entonces, hermanos, la benignidad es esa cosa, esos valores que tenemos, pero en esencia, el ser humano en esencia no es bueno. Tendemos a hacer lo malo. La palabra benignidad viene de una palabra griega que se llama chrestotes, así. En griego se dice chrestotes. Entonces, esa palabra benignidad del griego significa excelencia moral. Entonces, ¿y qué cosa es alguien que tiene excelencia moral? Bueno, alguien que pone en práctica los 8, algunos teólogos, algunos predicadores lo llaman los 8 nos del amor. O sea, alguien que es benigno, alguien que tiene esos valores en esencia, es alguien que practica los 8 nos del amor. ¿Cuáles son esos 8 nos del amor? Primera de Corintios capítulo 13, vamos a leer del versículo 4 al 6. Vamos a ver que en este pasaje del versículo 4 al 6, 8 veces dice, el amor no hace esto. Dice, versículo 4, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor, número 1, ¿qué cosa? No tiene envidia. No tiene envidia. Luego, número 2, el amor no es jactancioso, no es farsante, no es alzado. Número 3, no se envanece. Número 4, no hace nada indebido, no hace cosa mala. Número 5, no busca lo suyo, o sea, no es egoísta. Número 6, no se irrita, no es alguien que se enoja con facilidad, no guarda rencor, no es alguien que guarda el enojo y lo mantiene contra alguien, no se goza de la injusticia. Alguien benigno o alguien que tiene en el carácter cristiano la benignidad es alguien que no hace estas cosas o que pone en práctica estos 8 nos del amor. O sea, alguien benigno, alguien que tiene los buenos valores en su interior, en su esencia. No es fácil. O sea, no es fácil no irritarse. No es fácil no ser engreído, ¿verdad? No es fácil no tener envidia. O sea, es algo que hay que ejercitar. Cuando a un hermano o cuando a un amigo le va bien, ¿tú te pones feliz? ¿Te pones feliz? O a lo mejor es tu compañero de colegio o de la universidad y resulta que él pasó y tú no pasaste. ¿Tú te alegras por él porque le fue bien? ¿Ah? O tienes un compañero de trabajo y resulta que a ese compañero de trabajo le mejoraron su sueldo, su salario, y a ti no, por alguna razón. ¿Tú te alegras por él? Cuesta, ¿no? ¿Por qué? Porque somos envidiosos por naturaleza, somos jactanciosos por naturaleza, somos egoístas por naturaleza. Entonces, hermanos, la benignidad tiene que ver con eso. El ser humano por esencia no es benigno, no es benigno, es malvado, somos malvados. Tenemos arranques de bondad, tenemos arranques de benignidad, pero en el fondo tenemos esa semilla de maldad que heredamos de Adán y Eva. Alguien que es benigno, además, no busca vengarse de los demás. Cuando alguien le hace daño, cuando alguien le hizo una trampa, no es alguien que está buscando cómo vengarse, cómo tomar venganza. Mire lo que dice Romanos 12. Romanos capítulo 12.
versículos 19 al 21. Dice el versículo 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Versículo 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Sabe quién nos dio un ejemplo de benignidad, pero así por excelencia en la Biblia? Jesús. Jesús. Cuando Él está en la cruz, lo estaban insultando, lo estaban escupiendo, le habían azotado, lo habían clavado en una cruz y Él estaba agonizando. ¿Creen ustedes, hermanos, que Él no tenía el poder para bajarse de la cruz? Lo tenía. Porque Él es Dios, Él tenía el poder de bajarse de la cruz. Él de un soplido podía matar a todos los romanos, a todos los soldados que lo estaban azotando. Él de un soplido los podía haber eliminado. Pero ¿qué dice Él? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, por ignorancia lo están haciendo. Él pudo haber tomado venganza de todo lo que injustamente le estaban haciendo. Claro que sí. Pero Él no toma venganza. Hermanos, ejemplo máximo de una persona benigna. Alguien que en su esencia tiene estos valores. Por eso dice ahí, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal. O sea, alguien te ha hecho daño, no pretendas tú hacerle un daño peor. Pero ¿qué dice un joven mundano? Este me hizo, yo le voy a hacer peor. ¿No ves? Este me la hizo, me puso los cuernos, dice, ¿no? Ya, yo también le voy a devolver los cuernos. Este me insultó, yo le voy a insultar peor. O sea, la gente en el mundo que no conoce al Señor y que no está trabajando ese carácter cristiano, hermanos, quiere reaccionar. A la menor provocación va a reaccionar y por lo general de forma vengativa, de forma mala. Alguien que es benigno es alguien que no solamente tiene esos buenos valores dentro, sino que es amable con su prójimo. O sea, la Biblia dice, cuando tú hables con alguien, que tus palabras sean sazonadas con sal. Y qué interesante, ¿no? Cuando una comida está sin sal, qué feo es, ¿no? Cuando uno está enfermo, ¿alguna vez te han hospitalizado? ¿Has estado en el hospital? Rica la comida del hospital, ¿no ves? Horrible es la comida del hospital. ¿Por qué? ¿Por qué es fea la comida del hospital? Porque te dan todo sin sal. Te la dan la comida sin sal. Todo horrible. Cuando en la palabra dice, tus palabras sean sazonadas con sal, ¿qué quiere decir eso? ¿Cómo lo entendemos? Que tus palabras, cuando tú hables con alguien, que sea agradable escucharte. Que tus palabras sean dulces, que tus palabras sean lindas, agradables cuando tú hablas con alguien. Ser amable con los demás. Filipenses capítulo 4, versículo 5. Filipenses capítulo 4, versículo 5. Dice Filipenses 4, 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Ser amable con los demás tiene que ver con la benignidad, ¿sí? Tiene que ver con la benignidad.
que tú seas gentil, que tú seas ayudador, que tú seas comedido en servir a los demás. Significa ser gentil, hasta saludar. ¿Qué impresión nos llevamos de una persona que no sabe saludar? Mala, ¿no ve? Ay, este malcriado no sabe saludar, dice la gente, ¿no? Por eso desde niños hay que enseñarle a los niños a saludar y a saludar fuerte para que los demás le escuchen. Porque qué feo es ver a un niño o a un joven que no sabe saludar. Cuando tú vas a la venta y tú estás llevando el dinero y le dices a la señora, véndame, no sé, 1 kilo de arroz. Y la señora te trae el arroz y tú le pagas el valor de ese kilo de arroz. Tú tienes que decirle, gracias señora, gracias. ¿Por qué le tienes que decir gracias si tú le estás pagando? O sea, no te está haciendo un favor, alguien diría, ¿verdad? ¿Por qué yo le tengo que agradecer a la doñita que me está vendiendo ese kilo de arroz si no me lo está regalando? Yo se lo estoy pagando. Y mucha gente se escuda en eso, dice yo estoy pagando y cree que eso le da el derecho de no ser amable con esa persona. Por más que usted, hermano, hermana, usted está pagando, cuando le alcanzan eso, usted diga gracias. Y cuando usted va a pedir algo, ¿qué le enseñamos a los niños? Cuando usted va a pedir algo, lo tiene que pedir, por favor. Por más que usted va a pagar por eso, aprendamos, hermano, a ser amable con los demás, a pedir las cosas por favor y también a dar gracias cuando alguien nos da algo o hace algo por nosotros. Eso tiene que ver, hermanos, con la benignidad y es algo que mucha gente no tiene. Mire lo que dice Mateo capítulo 5, del 46 al 48. Mateo capítulo 5, versículos 46 al 48. Jesús enseñando a sus discípulos y dice, versículo 46, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿Acaso no hacen así también los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así también los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mire lo que está enseñando Jesús a sus discípulos. Jesús le está enseñando a saludar. O sea, como diciéndole a los discípulos, oigan, discípulos míos, amados, no sean pues malcriados, saluden. Y aquí está hablando no solamente de la gente con la que te llevas bien. O sea, saluda hasta con tu enemigo, dice, porque aquí está hablando del amor a los enemigos. Oiga, hasta en eso nuestro Señor se preocupó, que seamos amables con los demás, que tengamos benignidad en nuestro ser. Y es algo que no se logra fácilmente. Esto hay que trabajarlo, hermanos. Por eso cuando ve usted a un cristiano que no habla con nadie, que todo el tiempo está serio, que no se le puede decir nada, algo anda mal. No está trabajando el carácter cristiano en su vida. Y no nos olvidemos que estos son frutos del Espíritu Santo. Había una canción hace años, yo siempre le hago recuerdo a algunos jóvenes, y decía, porque el cristiano no puede estar enojado. Porque el cristiano no puede estar enojado. Curiosa la letra, interesante. Y cuando usted ve a un cristiano, hermano, que nadie se le acerca, que nadie le charla, que nadie le habla, algo anda mal. O sea, tiene mal carácter, tiene mal genio. No está trabajando la benignidad
en su vida. Aquí está hablando, dice, si ustedes saludan solamente a sus hermanos, ¿qué de extraordinario están haciendo? Lo mismo hacen los pecadores, lo mismo hacen los mundanos, lo mismo hacen los ateos. Los ateos saludan a su hermano, saludan a su mamá, saludan a su papá. Jesús, hermano, le está enseñando a ser amable a sus apóstoles, a sus discípulos. ¿Para qué? Para que incluso saluden y saluden bien, aún a la persona que no los quiere, aún a la persona que es su enemigo. Así que, hermanos, la benignidad es algo que debemos trabajar, no es fácil de lograr. Tenemos que ser amables, gentiles con los demás. Luego viene la bondad. ¿Qué cosa es la bondad? Es otro rasgo del carácter cristiano. Esta palabra bondad que hemos leído en Gálatas viene de otra palabra griega que se llama agatsosune. Agatsosune. ¿Y sabe cuál es el significado literal de la palabra bondad? Útil. Yo me sorprendí cuando vi el significado de la palabra bondad. O sea, el ser bondadoso tiene que ver con ser servicial. O sea, alguien que se preocupa de servir a los demás, de hacer las cosas para apoyar y ayudar a los demás. Una persona bondadosa, por lo tanto, es una persona útil si vemos el sentido etimológico de la palabra. Entonces, ¿qué cosa es un cristiano bondadoso? Ya hablando en términos del carácter cristiano. Un cristiano bondadoso tiene que ser alguien colaborador, alguien ayudador, alguien dispuesto a servir a los demás. Mateo capítulo 20, versículo 28. Ahí el ejemplo perfecto también es, como siempre, Jesús, el Señor. Mateo 20, 28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El ser bondadoso, hermanos, es vivir una vida de servicio a los demás, hacer algo por alguien que no sea yo. Interesante, ¿no? Esa es la persona bondadosa, alguien que está haciendo algo por otro, por los demás. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Una gran cosa donde podemos ejercitarnos en la bondad es precisamente la iglesia. En la iglesia hay mucho campo donde servir, donde hacer algo por los demás. Y yo los felicito a los hermanos que están involucrados en alguna actividad de servicio dentro de la iglesia. Y algunos también están involucrados en actividades fuera de la iglesia, también de servicio. Entonces, eso tiene que ver, hermanos, la bondad. Preocuparme no solamente por mí, o como decía alguien por ahí, no ser de estos cristianos que llegan a la iglesia a calentar el asiento nada más. Llega con su Biblia, canta las alabanzas, se sienta, escucha la palabra, termina el culto y se va y no vuelve hasta el otro fin de semana. No se involucra en nada, no sirve en nada a los demás, está preocupado solamente por él. Pues la bondad, hermanos, la persona bondadosa es la persona colaboradora, ayudadora, dispuesta a servir, siguiendo el ejemplo del Señor. Él no vino para ser servido, Él vino para servir. Además, hermano, la bondad tiene que ver con el compartir lo que tenemos con los demás de forma desinteresada. Mire lo que dice Proverbios 3. Libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 28.
Proverbios 3:28 dice, no digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré cuando tienes contigo que darle. Interesante, ¿no? O sea, vos quieres ayudar a alguien, ayúdale pues de una vez. Si puedes, si está en tus posibilidades, hacerlo. Pero no le diga, ya, vuelve mañana o vuelve la otra semana, te voy a ayudar. Pero y en ese momento tienes la posibilidad de ayudarle. Entonces, la bondad, hermanos, tiene que ver con eso, el ser ayudador, el ser generoso. Muchos hermanos, muchas personas cristianas no se sienten importantes en la iglesia porque a lo mejor no tienen un título de pastor, a lo mejor no tienen un título de líder o no se los han nombrado maestros, líderes, etcétera. Y dicen, yo no soy útil. Hermano, pero una persona útil ayuda aunque no tenga un cargo. O sea, estamos hablando de que bondad literalmente significa ser útil. Entonces, usted quiere mostrar la bondad de Dios en su corazón, hermano, ayude. Sea comedido en ayudar, en servir a los demás, estar dispuesto a servir. No necesita para eso un cargo especial que se lo esté nombrando. A ver, la hermana Teresa la vamos a nombrar, no sé, me voy a inventar. Va a ser la presidenta de los jóvenes. Como la han nombrado presidenta de los jóvenes, entonces la hermana recién va a decir, ya, vamos a hacer alguna actividad, o vamos a salir a evangelizar, o el próximo sábado vamos a hacer algún concurso bíblico, o el día lunes vamos a ir a visitar a tal hermano que no está asistiendo. O sea, la hermana no debería esperar ser nombrada con un cargo para decir, ahora sí soy útil, entonces voy a hacer las cosas. No, hermanos, no necesitamos tener un título dentro de la iglesia para servir. Tenemos que estar ahí dispuestos a colaborar. Y fíjese que la Biblia menciona a las personas que son ayudadoras sin necesidad de tener un cargo. Mire lo que dice 1 Corintios 12. Aquí hay personas que sirven sin tener un cargo. 1 Corintios 12, versículo 28. Aquí está hablando de dones espirituales. Y mire, aquí llama curiosamente la atención esta palabra. Dice, versículo 28, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Dónde están los cargos ahí? Y fíjese que los pone a un nivel incluso de dones espirituales. Aquí está hablando de gente que estaba ejerciendo liderazgo, pero fíjese que en ese nivel los pone a los que ayudan. Dice, los que hacen milagro, los que sanan, los que ayudan, los que administran. No dice ahí que son nombrados, que son diáconos. Dice los que ayudan. Los que ayudan. Entonces, la bondad, mis hermanos, volviendo otra vez al tema del carácter cristiano, la bondad tiene que ver con esa persona que está ahí firme al pie del cañón diciendo, hermano, ¿en qué soy útil? ¿En qué puedo ayudar? ¿En qué puedo servir?
Dice ahí los que ayudan. No necesita, hermanos, ser nombrado en un cargo para ayudar. Si usted es comedido, si usted se comide, si usted se ofrece a servir, hermanos, siempre va a haber trabajo para hacer. Y déjeme decirle que eso se aplica en todos los campos de la vida. Aún en nuestra vida por fuera, en el trabajo, en los estudios y en tanta actividad en nuestra familia. Ser comedido a servir. Esa es una característica, hermano, del carácter cristiano. La bondad. No todos tienen bondad. Hay algunos que no son comedidos, que no se sienten útiles y tampoco quieren serlo. Ahí nomás. Viene a la iglesia y calienta el asiento. Y el otro domingo viene y calienta el asiento. Y no está ejercitándose en la bondad. El tercer rasgo del carácter cristiano que vamos a ver esta noche es la fe. Vamos a 2 Tesalonicenses capítulo 1. 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3. Dice el versículo 3, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Vuestra fe va creciendo. Vuestra fe va creciendo. La fe, hermanos, en nosotros es algo que debe ir creciendo. No es algo estoico, no es algo que queda estancado, sino que tenemos que irnos ejercitando en la fe. Hermanos, no es sencillo creer en alguien que no ves. No es sencillo, no es fácil. La fe, según el libro de Hebreos, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y no es fácil creer en alguien que no ves. Jesús en una ocasión dice, si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, así pequeñito, la semilla de la mostaza es una semilla muy pequeña. Si tuvieras una fe tan pequeñita, le dirías a esta montaña que se traslade y te obedecería, dice, ¿no? Entonces, quiere decir, hermanos, que la fe puede crecer, puede aumentar. Y es algo que usted y yo, hermanos, tenemos que trabajar. Aumentar la fe. En una ocasión los discípulos se le acercaron a Jesús y le dijeron, Señor, aumentanos la fe. Le pidieron a Jesús, Señor, aumentanos la fe. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que su fe era muy chiquitita, muy pequeñita. Con toda facilidad dejaban de confiar en el Señor. ¿Y cuántas veces, hermano, a los jóvenes cristianos les pasa eso? Algo no sale como estaban planificando, algo no sale como lo esperaban y empiezan a perder la fe en el Señor. Dios no me ama, Dios no me escucha, empiezan a perder la fe. Dice ahí que vuestra fe vaya creciendo y eso es importante, hermanos, que hayan hombres y mujeres de fe que tengan convicciones y, muy importante, que confíen más en las promesas de Dios, que no estén afanados ni angustiados porque a veces Dios no les responde de la manera que esperan. El Señor dice en su palabra, yo no te dejaré ni te desampararé. Esas promesas, hermanos, tenemos que hacerlas nuestras. Mire lo que dice Hebreos 13:5. Vamos adelante. Libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 5. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, ¿qué cosa?
no te desampararé ni te dejaré. Hermanos, eso es importantísimo. La persona que tiene fe no anda angustiada ni afanada. Cuando viene algún problema, a lo mejor se aflige un poquito, pero su fe en Dios le da la fortaleza para no desmayar. Y ahí tenemos que apuntar nosotros, hermanos, trabajar este rasgo de nuestro carácter cristiano, que es confiar en las promesas de Dios. Él dice, no te desampararé y no te dejaré. Y en otro pasaje dice también, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. El Señor no te va a abandonar, hermano. Dios no nos abandona y tenemos que creerlo, pero de todo nuestro corazón. Vivimos confiados en el Señor porque no andamos por nuestra vista, sino andamos por fe. Mire lo que dice 2 Corintios, capítulo 5, versículos 6 al 7. 2 Corintios, capítulo 5, versículos 6 al 7, dice: así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. No nos dejamos llevar por lo que vemos, sino por lo que no vemos, por el Señor, por Dios. Él es el que pelea nuestras batallas, vivimos confiados en Él. Por lo tanto, no es una fe, ahí tenemos que hacer hincapié en esto, hermanos. O sea, creer en el Señor no es una fe nominal, no es una fe teórica. No es decir, yo creo en el Señor y no me importa el mundo. Yo creo en el Señor, no me importa lo demás. No, hermanos. Por la fe que tenemos en el Señor, nuestra relación y nuestra comunión con los demás va a cambiar, va a ser diferente. Es más, esa fe nos va a empujar a hacer obras. Esto tiene mucho que ver, hermanos, con la bondad. Hemos dicho que la bondad es ser útil, ser servicial, ser de apoyo a los demás. Pues la fe, hermanos, que nosotros tenemos en el Señor nos va a empujar a ser de ayuda a los demás. Mire lo que dice Santiago, capítulo 2, versículo 17. Santiago, capítulo 2, versículo 17. Vamos a leer el 17 y el 18. Dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Si la fe no tiene obras, esa fe no sirve, dice, está esa fe muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea, no hay, hermano, un buen cristiano que diga que cree en el Señor, que ama al Señor, que no haga buenas obras. ¿Se dan cuenta, hermanos? La fe va amarrada a la bondad. La fe va amarrada a la bondad, va amarrada a las buenas obras. Entonces no puede haber un cristiano que diga, yo ayuno, yo leo la Biblia, me congrego fielmente, alabo al Señor y no se involucra en servir a nadie. Algo no anda bien, ¿no es cierto? Cuando un cristiano dice que canta al Señor, que lee su Biblia, que hace su devocional, que se congrega fielmente, pero no sirve a nadie. ¿Qué dice ahí la Biblia? Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. O sea, yo te voy a mostrar que creo en el Señor por cómo yo me comporto y por cómo yo sirvo a los demás.
Interesante. Entonces, hermanos, la fe va amarrada a la bondad. Entendamos eso. La fe va amarrada a la bondad. Entonces, hermanos, la fe hace que un cristiano no desmaye, no se desanime por las situaciones difíciles de la vida. ¿Por qué? Porque alguien que tiene fe confía en que va a haber la bondad de Dios en su vida. Vamos a finalizar con Salmos 27. Vamos al libro de Salmos, capítulo 27, versículo 13. Dice el versículo 13, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Me ha ido mal, he tenido problemas, no han salido las cosas como yo quería. Hubiera yo desmayado, me hubiera muerto, hubiera caído en la depresión si no tuviera la fe de creer que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. ¿Qué se llama eso? Fe. A pesar de los problemas que estoy atravesando, a pesar de las dificultades que estoy viviendo en mi vida, creo en el Señor. Y eso va a permitir que usted no se hunda del todo, que usted no se quebrante del todo, que usted no desmaye, como dice ahí en la palabra, porque usted tiene fe en un Dios todopoderoso. Así que, hermanos, rasgos del carácter cristiano que nosotros tenemos que trabajar. Y si es necesario, hermano, a usted decirle al Señor, Señor, auméntame la fe, pues en oración hágalo. Así como los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, aumentanos la fe. Usted dígale al Señor, Señor, ayúdame a creer más en ti cada día. Ayúdame a ver tu mano de amor, de bondad en mi vida todos los días, a confiar en tus promesas. Y eso es importante, hermanos, que nosotros tengamos esa comunión con el Señor. Entonces, hasta la fecha vamos repasando 7 rasgos del carácter cristiano. A ver, ayúdenme a recordar: amor, gozo, paz, paciencia, y hoy hemos repasado benignidad, bondad y fe. El próximo sábado vamos a concluir con la mansedumbre y la templanza, que son, con eso estaríamos completando los 9 rasgos del carácter cristiano, hermano, y eso es algo que tenemos que ejercitar y aprender a medida que vamos caminando en nuestra vida cristiana. Oremos. Padre Santo, muchas gracias por esta noche, por darnos tu palabra, Señor. Gracias por estos frutos del Espíritu Santo que se traducen en rasgos del carácter cristiano para nosotros. Señor, te pedimos que nos ayudes a confiar en tus promesas, a confiar en tu palabra en todo momento de nuestro caminar. Bendice a cada joven que ha estado esta noche aquí, Señor. Que sea tu palabra santísima guiándoles para que todos puedan, Señor, ejercitarse en estos rasgos del carácter cristiano. Gracias, Señor, por estas preciosas enseñanzas. En el nombre de Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Amén.